En un ecosistema, la jerarquía ecológica de los microorganismos comprende desde el organismo individual hasta la comunidad integrada, comunidades microbianas y dinámica poblacional, selección y sucesión de poblaciones. En cuanto a la dinámica de la comunidad microbiana, se comprende desde la comunidad microbiana. Pero, ¿qué es una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es un conjunto integrado de poblaciones microbianas que interactúan entre sí y coexisten en un espacio determinado denominado hábitat. Con respecto a la ecología microbiana, esta tiene tres objetivos principales que se ha planteado, los cuales son: la número 1, definir la dinámica poblacional en las comunidades. La número 2 es definir las características físico-químicas de los microambientes. Y la número 3 es comprender los procesos metabólicos realizados por los microorganismos en un hábitat determinado. Con esto tenemos que la complejidad de las interacciones va desde un solo individuo hasta los ecosistemas ya formados, que pasan de diferentes etapas con lo que son la conformación de los microorganismos en este caso, que va desde individuo a población, de población a gremio, de gremio a comunidad, hasta llegar a formar los ecosistemas. Muy bien. Las poblaciones de una comunidad interactúan entre ellas de manera integrada y lo hacen en un espacio físico que es denominado el hábitat. Las poblaciones que conforman a la comunidad son en un hábitat, tienen un papel funcional especializado que se llama nichos. Y con respecto a esto, hay un concepto que se llama comunidad unitaria, que es el conjunto de especies que habitan con éxito un volumen definido de recursos. Dígase, en este caso puede ser el ejemplo de una hoja. Selección poblacional en las comunidades. Para que nosotros podamos ver el inicio de esta selección poblacional, se van a llevar a cabo dos estrategias en los microorganismos, que son la estrategia de la R y la estrategia de la K. La estrategia de esto lo van a hacer a partir de un gradiente RK que va a clasificar a los microorganismos a lo largo de este gradiente. Los términos de la R y de la K proceden a partir de una ecuación logística que es de crecimiento de una población, la cual se observa en la imagen, en donde la diferencial de X sobre la diferencial de T por 1 sobre X representa la tasa específica de aumento poblacional, y las variables de R y K representan R, la tasa per cápita de aumento de la población, K, la capacidad de carga del medio, y X representa la densidad poblacional, o bien número de individuos, o bien de biomasa. Al analizar los valores obtenidos a partir de estas ecuaciones, se puede considerar que cuando los valores de X son bajos, la tasa de cambio poblacional está controlada por R, o sea, la estrategia de la R, o sea, la tasa per cápita de aumento de la población. Y cuando los valores de X son altos, la tasa de crecimiento está delimitada por la capacidad de carga del medio, o sea, la estrategia de la K. Hablando un poco sobre cada una de las estrategias, la estrategia de la R va a comprender la evolución favoreciendo la adaptación a tasas elevadas de reproducción en cuanto a las comunidades de microorganismos. Las estrategias de la R cuentan con una elevada tasa de reproducción para su supervivencia continuada en la comunidad. Deberían tener una tasa intrínseca de conocimiento, de crecimiento elevado y ser independientes de las contribuciones de otras poblaciones para su supervivencia. Las poblaciones que siguen estrategias están sujetas a fluctuaciones extremas. Cuando suceden factores externos como cambios de temperatura, cambios
de ecosistemas, entre otros. Las poblaciones que desempeñan la estrategia de la R tienden a no sobrevivir o a no tener éxito en el espacio en el que estén establecidos. Por eso, la formación de abundantes esporas que resisten la dispersión y sobreviven durante largos periodos de inactividad les proporciona gran ventaja. Parte de los ejemplos que podemos ver de la estrategia de la R están los hongos, que son como, en este caso, los Saccharomyces, que crecen a partir de exudados de plantas ricas en azúcares. Y por el otro lado, pues están las bacterias pseudomonadáceas, que colonizan los restos vegetales y, por supuesto, los que se encuentran en el suelo. En este caso, igual están las arqueas, que crecen alrededor de las fuentes hidrotermales submarinas. También son estrategias de la R, al igual que las cianobacterias y los dinoflagelados. Y, por supuesto, los heterótrofos, que colonizan de manera rápida y desgastan las altas concentraciones de materia orgánica. Con respecto a la estrategia de la K, podemos pensar que la mayoría de los microorganismos, en comparación con los macroorganismos, desempeñan su papel con la estrategia de la R. Pero en este caso hay microorganismos que desempeñan en la estrategia de la K. Estos dependen de las adaptaciones fisiológicas a los recursos ambientales o de la capacidad de carga del medio. De igual, en comparación con los microorganismos de la estrategia de la R, estos se reproducen más lentamente, lo que les permite tener más estabilidad y prevalecen en condiciones masificadas. Algunos ejemplos que podemos observar de los microorganismos que desempeñan la estrategia de la K prevalecen los streptomyces, que son un buen ejemplo claro, que crecen lentamente en materia orgánica del suelo. De igual forma están los desmidos de los lagos oligotróficos y estanques, los espirilos y vibrios marinos, las bacterias prostecadas de agua dulce, que degradan los componentes celulósicos y la lignina de las hojastras forestales. Sucesiones microbianas. En una comunidad, cada población ocupa un nicho determinado del ecosistema. Con el tiempo, estas poblaciones son sustituidas por otras mejor adaptadas para desempeñar el papel funcional en el ecosistema. Es decir, que las comunidades van evolucionando con el tiempo. Los procesos microbianos que ocurren en el ecosistema los realizan diversas poblaciones que interaccionan entre ellas. Cada población desarrolla un conjunto de procesos específicos que constituye el nicho, dicha población en el ecosistema. Siguiente diapositiva. Los ecosistemas varían según los nichos que tienen disponibles. En algunos ecosistemas no todos los nichos están ocupados y por ello su diversidad es baja. Esto ocurre, por ejemplo, en ecosistemas que han sido alterados en mayor o en menor grado. Esto es porque hace falta poblaciones aptas para ocupar esos nichos disponibles. Siguiente diapositiva. Desarrollo de comunidades. El desarrollo de las comunidades implica una sucesión de las poblaciones. Esto es un cambio secuencial ordenado en las poblaciones de una comunidad. La sucesión empieza con la colonización o invasión de un hábitat por una población microbiana. Cuando la sucesión ocurre en un hábitat con una colonización que ya tiene una historia secuencial previa, se llama sucesión secundaria. La sucesión secundaria es una consecuencia de algún acontecimiento catastrófico que ha interrumpido o alterado el curso de la sucesión primaria. Los primeros colonizadores en un ambiente virgen reciben el nombre de organismos pioneros. Siguiente diapositiva.
Las biopelículas son comunidades microbianas complejas que se desarrollan formando una sucesión que inicia con la colonización de la superficie. Las poblaciones adherentes de los hábitats naturales se encuentran con un flujo constante tras la inmersión de una superficie limpia en un medio acuático natural. Se produce una secuencia de acontecimientos de deposición biológica en dicha superficie, cuyo resultado es una sucesión de especies colonizadoras que dominan en diversos momentos. Este proceso es denominado epibiosis. Las especies colonizadoras iniciales son sustituidas por otras antes que otro organismo ajeno ocupe dicho lugar en la superficie. Siguiente. La sucesión se basa en una secuencia de acontecimientos físicos y biológicos que inicia por la absorción de películas orgánicas y va seguida muy de cerca por la colonización de la superficie por especies bacterianas. Y como ejemplo, nosotros buscamos un artículo titulado La aplicación de la ciencia del biofilm al estudio y control de las infecciones bacterianas crónicas. En resumen, este artículo nos habla de las investigaciones que se realizan para combatir enfermedades crónicas, como es la fibrosis quística y la prostatitis. Las bacterias de estas enfermedades crecen en su mayoría en biofilms o biopelículas. Es decir, que se desarrollan formando una sucesión que se inicia con la colonización de una superficie. O también se define como las comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo. Esto se notó cuando el grupo de investigación descubrió que las bacterias de un gran número de infecciones relacionadas con dispositivos crecían en biopelículas, y estas infecciones eran recalcitrantes a la terapia con antibióticos e insensibles a los mecanismos de defensa del huésped. Es por esto que es importante, como había mencionado mi compañero, definir la dinámica poblacional en las comunidades, definir las características físico-químicas de los microambientes y comprender los procesos metabólicos realizados por los microorganismos en un hábitat determinado. Esto es necesario realizarlo antes de ir investigando una enfermedad, es decir, el tratamiento que se le va a hacer a cada bacteria. Esto para evitar utilizar un proceso natural incorrecto. En este caso, el uso de las biopelículas. Al igual que la frustración y la reputación de grupos científicos, es a lo que se llega. Por último, las poblaciones de diferentes organismos microscópicos actúan ellos mismos en su propio micromedio ambiente, lo que formaría una comunidad microbiana. Las otras interacciones con los organismos microscópicos en el medio ambiente ha dado paso a la evolución y presión de actividades microbianas que afectarían el mismo. En la ciencia del biofilm descubrimos la velocidad en la que nuevos patógenos pueden prevenir la misma información y encerrar potenciales patógenos para que puedan crecer en el medio ambiente, como por ejemplo el plancton. Entre estos patógenos pueden tratarse con diferentes tipos de antibióticos y el factor de defensa del anfitrión. Con los conocimientos actuales sobre la fisiología de los biofilms, podemos desarrollar diferentes tratamientos en los cuales actuarán en diferentes fases de las formaciones para erradicar células microbianas persistentes. De esta forma, la salud en general podría ser mejorada, con lo que ahorraríamos diferentes tipos de costos económicos en los hospitales, ya que generarían y podríamos tratar mejor las infecciones asociadas a las mismas biopelículas. Y esto sería todo. Gracias por su atención.